Dragon Ball AF es conocido hoy en día por ser uno de los fanfics mejor estructurados que hemos visto en la comunidad. Es un tipo de historia sumamente homogénea que, dependiendo de la interpretación que le den, puede seguir enriqueciéndose con más y mejor argumento. Aunque la historia de Dragon Ball AF pueda ir más allá de lo que muchos creen, la realidad es que en principio su final definitivo queda en manos de la saga del poder prohibido. Sin embargo, he visto que hay muchas dudas sobre cuál es el orden del mismo y cómo es que hay arcos que parecen discrepar con la historia, pues acontecen de manera simultánea con otros. Sí, sé que hay muchas personas que tienen esto claro, pero como cada día se acerca más el momento en el que este canal se convierte en un archivo completo de Dragon Ball AF, quería resumirles cómo va la cronología del mismo. En este video en concreto les explicaré todas las sagas de Dragon Ball AF con su respectivo orden, villanos y debut de transformaciones de la manera más pragmática posible. Además, les comentaré las diversas ramificaciones temporales que existen en AF para así darle aún más lógica. Sabiendo eso y sin más dilación, comencemos. Saga de Saiko. El comienzo de la historia escrita como tal toma como base el fan manga de Toible. La saga de Saiko es una de las pocas sagas que podemos ver ilustradas en Dragon Ball AF. En este el villano principal es el tercer y desconocido hijo de Goku. Pero esto no quiere decir que haya alguna historia de algún triángulo amoroso como en los fanfics que están de moda hoy en día. Saiko es un Saiyajin genéticamente modificado creado a base de un poco de sangre robada de Goku. Este es un ser increíblemente poderoso, el cual va a la tierra con el simple deseo de encontrar gente poderosa. Las cosas se salen de control obligando a Goku a volver del mundo de los dragones a enfrentarse a su tercer hijo. La transformación debutante en esta saga, como muy posiblemente ya sepan, es el Super Saiyajin de nivel 5, una fase legendaria que se plantea como la raíz de todo lo que veríamos en estos fanfics y que por varios de ellos se mantendría como la más poderosa. Aunque curiosamente hay un punto en donde su poder es microscópico delante de las monstruosidades que vendrían después. Saga del demonio divino. Karat es un ser interdimensional obsesionado por el poder y el dominio del universo y sus distintas dimensiones. Este, vagando por ellas, encuentra cierta fascinación aberrante con los infiernos y los demonios, ya que no veía en ellos más que poder y la capacidad de infundir terror en todo aquel que osara oponerse en sus ideologías. Este, muy en el pasado, llega al reino de los demonios oscuros, el cual no es un reino muy poderoso, pero que escondía un secreto increíble. Karat descubrió que dicha dimensión contaba con una de las puertas hacia los infiernos y con ella su más grande sueño podría cumplir. El destino le daría un revés inesperado cuando un guerrero misterioso acabaría con su invasión, provocando que este huyera, desistiendo de su objetivo por lo menos de manera temporal. Gracias a la batalla de Goku y Saiko, se fijaría en la Tierra con la gran fortuna de que esa también poseía una puerta al infierno, aunque de menor rango. La invasión se llevaría a cabo con un plan prácticamente infalible, pero que contó con un fallo llamado Bardock. Finalmente, el demonio divino Karat sería derrotado nuevamente por el Super Saiyajin de nivel 5, sucumbiendo ante la infinita estamina de dicha transformación. Saga de Evil Goku. Evil Goku es la versión maligna de lo que es el protagonista de Dragon Ball. Este nace a través del mismo proceso que los dragones malignos, pero tomando una imagen semejante a Goku por ser este el guardián de las esferas. Evil Goku es un poderoso demonio que posee absolutamente todas las fases y técnicas del Saiyajin de la Tierra, todas incluyendo el Super Saiyajin 5 con un control aún mayor al de Goku. El objetivo de este villano es simplemente volverse cada vez más poderoso, pues su potencial es infinito y lo que lo impulsa a seguir incrementando su poder es la ira que siente constantemente. Aunque la batalla es extremadamente complicada, trayendo de nuevo la apertura del otro mundo, este es finalmente derrotado por un Kamehameha que contenía la energía positiva de sus amigos como si de una Genkidama se tratase. Esto traería consigo varios puntos a tomar en cuenta. Uno es que aunque Evil Goku fuese una copia solamente, el sentir al menos ira lo haría merecedor de un alma yendo directamente al infierno 3. Y dos sería que al ser despojado de toda energía maligna que posee todo ser vivo dentro de sí, aunque en menor escala, Goku sería libre del control de un ser abominable del que hablaremos más adelante. A partir de aquí debemos hacer un pequeño gran retroceso, pues debemos ir a la otra versión de la historia. Para ser más prácticos lo llamaremos una línea temporal alternativa. En esta todo vuelve a comenzar, pero los hechos que se desarrollan son distintos. Partimos nuevamente de la culminación de Dragon Ball GT. En esta ocasión no aparecería Saiko, sino un villano denominado como Ice. Ice es el culmen evolutivo de la raza de los demonios del frío. Este es el genuino hijo de Freezer, el cual es más poderoso en todo sentido. Esto se debe a que, según John Hiji, el poder de la raza del frío se da por sus distintos periodos de descongelamiento. Al nacer, los demonios del frío son prácticamente cubos de hielo, cuyo potencial se basa en el tiempo que les lleve descongelarse. Mientras más gruesa la capa de hielo y más tiempo tarde en diluirse, más grande será el poder del ser que salga de allí. En el caso de Freezer puntualmente, que fue en su momento uno de los más poderosos, su periodo de descongelamiento fue de tan solo 5 años. Ice, por su parte, estuvo en dicho proceso más de 50 años terrícolas. Como se podrán imaginar, esto lo hace demencialmente poderoso para el momento. Este, al salir, vaga por el universo buscando seres poderosos, llegando inevitablemente a la Tierra. Este le hace la vida imposible a los guerreros Z hasta que de manera trágica termina asesinando a la hija de Gohan. La transformación debutante en esta saga es nuevamente el Super Saiyajin 5, la cual barre el suelo con Ice en su última y más poderosa fase. De hecho, si hablamos del Super Saiyajin 5 en la
historia de John Hiji, esta se posiciona como la fase más poderosa indiscutiblemente. Continuamos con la línea temporal de John Hiji. Aquí la historia avanza y se coloca luego de la aparición de Ice presentándonos a Marble, el rey de los demonios. Marble vendría siendo básicamente el reemplazo de Dabura en el mundo demoníaco. Aunque es una saga de relleno dentro de la historia de Hiji, esta es posiblemente la mejor ilustrada en cuanto a su fan manga. Marble tiene a su servicio un pequeño lacayo llamado Chillo, con el que posteriormente se fusionaría volviéndose significativamente más poderoso. Una curiosidad sobre esta saga en concreto es que no aparece ningún protagonista habitual, pues al conocer la existencia del Super Saiyajin de nivel 5, tanto Gohan como Vegeta se van en busca de conseguirlo y perfeccionarlo. La transformación protagónica en esta saga es el Super Saiyajin 4 de Gotenks y la fase maligna de Ub, en la cual consigue dominar el poder de Buu en su interior. Esto nos lleva al final de la línea de John Hiji en su última saga. La saga de los nuevos dragones malignos es básicamente el eje principal de todo este fan manga. Resulta ser que gracias a la inmensa ira de Gohan al transformarse en Super Saiyajin 5, hace que las esferas del dragón se colmen nuevamente de energía negativa. Esto lógicamente, al igual que en Dragon Ball GT, haría aparecer más temprano que tarde dragones malignos mucho más poderosos que los anteriores. La diferencia aquí es que, al contrario de aquella primera ocasión, habría tiempo para tomar medidas, y para ello era el entrenamiento en pro de conseguir el Super Saiyajin 5 en Vegeta y Gohan. Los nuevos dragones malignos aparecerían finalmente, y estos serían relativamente fácil de derrotar a excepción de dos de ellos, el dragón de 1 estrella y el dragón de 4 estrellas. De hecho, este último demostraría ser incluso más poderoso que un Super Saiyajin de nivel 5, ameritando finalmente la aparición de Goku. Como es obvio, este vendría bastante preparado y finalmente se terminaría llevando la victoria. La transformación debutante en esta saga no es más que el Super Saiyajin 5 nuevamente, pero de manera distinta. El control que Goku tenía en esta fase al haberla conseguido mucho antes que Gohan lo haría evolucionarla a algo llamado Super Saiyajin 5 Full Power, una versión bastante más poderosa que la fase normal de la misma. Aunque su fan manga tenía intenciones de continuar, las sagas de John Hiji que se asentaron como las clásicas en esta moda fueron estas. De ese modo llegaríamos al final de lo que yo considero como la fase 1 de Dragon Ball AF. Esto pues cada fase se encarga de implementar ciertas bases o características puntuales en la historia, y la fase 1 es el exoesqueleto de la historia completa. Lo que seguiría lógicamente es la fase 2, cuya caracterización principal es la de introducir poderes absurdos a la historia. Hasta ahora hemos visto fusiones en fase 4 y especialmente la fase 5, la cual es increíblemente poderosa. Sin embargo, y aunque sea la base de todo, a partir de ahora no habrá punto de comparación entre lo que hemos visto y lo que viene. Entramos a la fase 2, cuya principal caracterización es la de incluir energías y poderes extraños e increíbles. La escala de poder a partir de ahora se dispara de una manera inefable, siendo abrumadora incluso para las posibilidades del mismísimo Super Saiyajin 5. Pero bueno, ya sin más, comencemos. Saga del Ángel Z, otra de estas polémicas sagas de Dragon Ball AF en donde la comunidad se divide bastante. Sin embargo, he de mencionar que yo me baso en la cronología que ya hemos venido construyendo poco a poco. El Ángel Z, de manera muy resumida, es un enemigo nacido a base del cuerpo de un Kaioshin y la mente de un demonio o entidad malévola que lo corrompe. Todos conocemos la historia del Ángel Z, quien era un supremo Kaio amante de la vida que indagaba en diversas dimensiones para conocer más allá de la suya. Este, en una de ellas, se corrompe de manera incorregible y es encerrado en la misma por sus iguales, quedándose cada uno con una parte del sello. Con la llegada de Buu y la muerte de la mayoría de Kaioshins, el sello se debilitaría, estando a merced de un desequilibrio abrumador de energía para romperse de manera definitiva. Dicho desequilibrio se vería en la batalla contra Evil Goku. Gracias a eso, Z sería liberado y se volvería, como es lógico, en un gran problema al regresar lleno de ira. Z es un enemigo desproporcionadamente poderoso para ser técnicamente un Kaioshin. Su poder era incluso mayor al de un Super Saiyajin 5, y he de recordar que el Super Saiyajin 5 de Goku ya era más experimentado que en anteriores ocasiones, además de contar con una estamina infinita, cosa que poco le importaba a Z. Sin embargo, la batalla contra este sería larga y exhaustiva, en donde incluso el mismo Vegeta también conseguiría dicha fase gracias a un arranque de ira. No solo eso, sino que hasta el mismo Gotenks en Super Saiyajin 4 aportaría su esfuerzo, terminando al final todos derrotados. La transformación debutante en dicha saga es, como no, el Super Saiyajin fase 6, la primera transformación híbrida de Dragon Ball AF. ¿En qué sentido? En que es la primera alteración de ki en una fase, ya que naturalmente el potencial Saiyajin solo llega a la fase 5. Una transformación con un potencial infinito, pero con un progreso extremadamente lento. El Super Saiyajin 6 nuevamente pone un techo en el potencial Saiyajin, pero un nivel altísimo en comparación a la fase 5. El catalizador de esta sería la energía maligna de los antiguos Kaioshin, y se conocería por ser una fase tormentosa para el usuario. Con esta fase Goku derrota a Z, pero con la consecuencia de ser desterrado. ¿A dónde? Pues ya hablaremos de ello más adelante. Saga de Broly Super Saiyajin 5.
Esta es, por así decirlo, la primera OVA de Dragon Ball AF en cuanto a la versión escrita, dado que no hay referencias de en qué momento es desarrollada. Sin embargo, yo la coloco siempre luego de la saga del Ángel Z, aunque esto sea ilógico pues Goku en ese caso no debería estar. Por ello la considero una OVA que transcurre en una línea temporal diferente. En esta mini historia vemos a un Broly sumamente acomplejado por ver el nivel tan alto que Goku alcanzó con el Super Saiyajin 5, un nivel que ni él con su exagerado Super Saiyajin 4 podría alcanzar. Con entrenamiento y mucha ira, este llegaría a transformarse en esa legendaria fase, pero a un alto costo. Tengan en cuenta que Broly es traído de vuelta a la vida en la saga de Psycho, pero con su mente completamente despejada al no tener recuerdos de su infancia con el castroso de Kakaroto. Este llegaría a la fase 5 gracias a que su constante ira lo haría retomar su antigua conciencia, recayendo así en su personalidad psicótica. Ni Vegeta ni tampoco Goku en Super Saiyajin 5 serían sus rivales evidentemente, lo cual los llevaría a tomar la decisión de fusionarse, trayendo hacia la primera fusión en Super Saiyajin de nivel 5. La batalla parecería intensa, pero al final quedaría claro que Gogeta era superior, eliminando a Broly con uno de los ataques más exagerados a la vez de épicos de todo Dragon Ball AF, el Big Bang Kamehameha por 10.000. Sabiendo eso, pasemos a la siguiente saga. Saga del mundo vacío. Personalmente la mejor saga de todo Dragon Ball AF por lo bien que se trata el tema de las diversas energías que existen, en especial la energía negativa. Ya tengo un video entero hablando tanto de la dimensión del vacío como también de la energía negativa, así que seré lo más pragmático posible. Goku es desterrado a un lugar denominado como el mundo vacío o dimensión de la nada gracias a optar por el Super Saiyajin 6. En este sitio conoce a seres increíblemente poderosos, algunos peligrosos y otros no tanto. Este, como es obvio, volvería este obstáculo una ventaja, entrenando en dicho sitio muy arduamente. El villano de esta saga sería uno cuyo poder sería absurdamente alto. Kidnapped es un Saiyajin de segunda generación mitad demonio. Este sería de los primeros mortales en optar por el poder a cambio de su vida, lo cual lo haría víctima de destierro. Este sería un ser solitario y aterrador que juraría escapar en algún momento y tomar venganza destruyendo cuanta dimensión se le atravesara. Este finalmente lograría escapar, como no, gracias a Goku. La transformación debutante en esta saga no es otra sino el Super Saiyajin de nivel 7, una transformación tan indescriptiblemente poderosa que encima tuvo que tener grados para poder comprenderse de mejor manera, el Pre-Super Saiyajin 7 fase 1 y el Pre-Super Saiyajin 7 fase 2. Todo para llegar a la fase 7 completa, la cual ya es capaz de volar por los aires no un planeta, galaxia o universo, sino una dimensión entera con su máximo poder. Una locura en todo sentido. Lo malo, que es una transformación limitada que si es usada sin medirse consume la mente del usuario hasta dejarlo vacío, siendo solo un avatar de destrucción masiva sin conciencia. Algo que por cierto casi pasa en la batalla final. Kidnapped es finalmente derrotado por Goku en uno de los combates más sanguinarios y crudos de todo Dragon Ball AF por la cantidad de heridas sumamente graves que se infligieron ambos, ganándose así Goku su libertad nuevamente. Sabiendo eso, pasemos a la siguiente saga. Saga de la Dimensión Amazon, una de las sagas más enigmáticas de la historia escrita, al ser una saga bisagra entre lo humanamente comprensible y lo que ya directamente pasa a ser infinito. La Dimensión Amazon es una especie de prisión extremadamente peligrosa, en donde se envía a todo aquel ser mortal que se dedique a la magia oscura o a la magia prohibida. En dicho sitio solo hay bestias con un poder apocalíptico, las cuales están acechando eternamente a quienes caigan allí para hacerlos añicos en cuestión de instantes. Esta dimensión posee energías muy antiguas y poderosas, capaces incluso de separar un alma de un cuerpo, algo catalogado como imperdonable. Esto no es un dato menor, ya que al ver de lo que era capaz Goku, tanto Freezer como Cell apresurarían sus planes optando por un miembro más para su fusión. Lo malo era que este miembro ya no existía, o por lo menos no en la forma que ellos necesitaban, siendo este Majin Buu. Babidi y Babidi, quienes eran sus aliados, les comentarían aquello de la Dimensión Amazon, y de que si querían recuperar a Majin Buu solo debían traer a su reencarnación para llevarlo allí. Además, debían ir todos, dado que su fusión era la única capaz de protegerlos de los seres abominables de dicha dimensión, mientras traían al monstruo Buu de vuelta. Dicho y hecho, pues esto es lo que pasaría. Las transformaciones debutantes en esta saga son nada menos que 3, siendo en primer lugar Freezer, la fusión eterna y potenciada de Freezer y Cell obtenida en el infierno, el Super Saiyajin 8, una fase híbrida entre la estamina del Super Saiyajin 5 y el exagerado consumo de la fase 3, dando como resultado una fluyente de poder infinito que al final fallaría, y finalmente el enemigo final denominado como Cell Booster. Si bien es cierto que estos son los villanos finales, no son los antagonistas principales de esta saga, ya que ese puesto vendría siendo de Ali, la guardiana de la Dimensión Amazon, una guerrera espléndida con un poder superior incluso a la fase 7. Ahora sí, pasemos a la siguiente saga. Saga de los 5 infiernos, la saga más compleja de Dragon Ball AF debido a todo lo que acontece dentro de ella. A sabiendas que Cell Booster era todo un hecho, tanto Goku como Vegeta entenderían a la fuerza que ni con el fallido Super Saiyan 8 lograrían vencerle en una batalla limpia. En ese caso ellos también querrían llamar un poderoso aliado cuyo poder les serviría bastante. La suerte, si es que se le puede llamar así, estaría de su lado, pues en Masama llamaría a Goku para informarle algo sobre Psycho y el revuelo que estaba causando en los infiernos. Goku tenía conocimiento ya de los infiernos profundos gracias a Irin,
marina del mundo vacío, por lo que le diría a Masama que bajaría a lo más profundo de los infiernos a convencer a Saiko de que se uniera a ellos en la batalla final. El viaje por los infiernos sería digno de narrarse, dado que en ellos, además de tormentos indescriptibles, se encontrarían con enemigos del pasado como Baby, Kaarat, que en este caso los ayudaría, y el alma maldita de Evil Goku, quien al igual que el Goku original alcanzaría una transformación como el Super Saiyajin 7, pero en vez de usar energía negativa, utilizaría energía del mismo infierno, algo lógicamente muchísimo más peligroso. Todo para llegar finalmente al inenarrable infierno número 2, donde los estaría esperando un Saiko completamente distinto al que habían conocido. La transformación debutante en esta saga no es nada menos que el titánico Super Saiyajin 9, una transformación hecha a base de poder puro gracias a la esencia del mismo Saiko. La batalla final sería contra este mismo en una versión obscena del Super Saiyajin 5, cuyo poder le hizo frente inclusive a Gogeta en Super Saiyajin 7. Ya con esta fase definitiva se estaría preparado para la batalla final por la existencia misma. Saga del Poder Prohibido, la saga más exagerada de Dragon Ball AF. ¿Qué no se sabe ya sobre esta increíble saga? Es tanto así que no creo que sea ni necesario resumirla. Para hacerla corta, es una saga que narra el final de Dragon Ball AF en la batalla más apoteósica de la existencia. Cell se hace presente como el villano más poderoso jamás creado, con un potencial capaz de volar dimensiones enteras como si de montones de polvo se tratase. Ninguna transformación o fusión que no sea el Super Saiyajin 9 es capaz tan siquiera de rozarlo con un mínimo ápice de amenaza. De hecho, llega un punto en el que ni el Super Saiyajin 9 es capaz de seguirle el paso en tan solo su segunda transformación. Impresiona aún más si recordamos que Cell posee no menos que 4 transformaciones. Esta saga lo tiene todo, transformaciones exageradas, alianzas inesperadas e incluso 2 finales, ya que uno no es suficiente. Uno es el original, donde Goku desaparece para siempre, y el otro es donde este logra sobrevivir. La transformación debutante en esta saga es el colosal Super Saiyajin 10, la transformación más rota de Dragon Ball AF, aunque luego hayan más. Pero ya de esto hablaremos en otro video más a profundidad. Esta exagerada fase barre el suelo de manera tajante con Cell incluso en su última fase, dejando claro que Goku finalmente se convirtió en el ser más poderoso que alguna vez pisó la existencia misma. El Saiyajin desaparece a consecuencia de usar la fase 10, lo que significa que no está ni vivo ni muerto, sino que básicamente deja de existir para toda la eternidad. Ni siquiera su esencia, una pequeña parte de ella, termina salvándose. Muy trágico, pero con mucho significado. Esto es el final de Dragon Ball AF de manera cronológica. Sin embargo, hay un final alterno en el cual Goku termina sobreviviendo milagrosamente al Super Saiyajin 10, dando paso a la tercera fase de Dragon Ball AF, la fase Armagedón. La fase Armagedón ya es una aportación completamente nuestra en este canal, parte de la base de ciertos enemigos ya impuestos, pero desarrollados de diferente manera para darles un fin más concreto. La fase Armagedón comprende 3 fanfics principales que componen el apocalipsis final, siendo estos el de Demiyari, el de Tengu y el de la bestia Takama. Sin embargo, no son los únicos fanfics de esta saga, pues hay 2 más que hacen falta, uno ya hecho y uno que dejé a medias, pero ya sin más comencemos con el primero. Saga de Saiko en el infierno, la segunda saga protagonizada por el hijo perdido de Goku. Esta saga es una precuela a la del Poder Prohibido, pero que sirve también para presentar un enemigo futuro. Posteriormente a su derrota a manos del Super Saiyajin 5, Saiko sería mandado a los infiernos más profundos, dado que su poder era demasiado para el infierno superficial. Este en principio, al ser un guerrero biológico modificado, iría al infierno 4, ya que allí habitan seres que viven de la energía del resto. Esto es un fallo de logística brutal por parte de Masama, dado que claramente mandar allí a Saiko sería una terrible idea. Saiko vaga por los infiernos con una característica muy puntual, y era la de tener episodios psicóticos que lo harían reventar sus limitaciones constantemente. Tan aberrante llegó a ser su poder que sería finalmente enviado al infierno 2, infierno en el que sería encerrado por Tengu, el demonio más poderoso de todos. La transformación debutante en esta saga es la versión Berserker del Super Saiyajin 5 de Saiko, la cual es exageradamente más poderosa que cualquier transformación vista antes. Es una gran saga que le da mucho trasfondo a este y a Tengu. Sabiendo eso, pasemos a la siguiente. Saga de Demiyari, no confundir con la saga Mystique, ya que no son lo mismo. Esta es la saga que le da un origen a uno de los Saiyajin con más potencial de la historia, y que dejé olvidado en su día. Demiyari es un Saiyajin de primera generación, es decir, que viene de la época en donde la raza era completamente pura, estando conformada en su totalidad por Saiyajin de nivel legendario. Todos tenían un poder increíble, pero no conocían la capacidad de transformarse. Al ser tan volátiles, los habitantes del Reino Celeste mandarían a su guardián más poderoso para indagar en su comportamiento. Este iría y ratificaría que eran
eran salvajes y que si seguían así muy probablemente terminarían siendo una plaga en el universo. Princeland, quien era el guardián celeste, informaría esto y aunque ordenado a limitar dicha raza, este no lo haría siempre que los Saiyajin le otorgaran a su descendiente más puro. Este, lógicamente, era hijo del rey en aquel entonces y vendría a llamarse Demiyari. Demiyari crecería engañado por Princeland, pero no de mala manera, sino por el bien del mismo. Este planeaba mostrarle a los celestes que dicha raza podría cambiar. En resumidas cuentas, Demiyari sería entrenado por miles de años, convirtiéndose en uno de los seres más poderosos que hayan existido. En uno de sus viajes dimensionales llegaría al reino de los demonios oscuros, justo luego de que Karat hiciera su ataque e Irina lo salvara. Vería en ese reino la maldad del mortal y cómo estos se mataban entre sí por poder, a su vez quedando cautivado por la legendaria historia de la guerrera Irina. Demiyari se rebelaría ante su neutralidad y querría ayudar a los mortales, dándose cuenta de que solo era un peón de aquel a quien conocía como su maestro. Este seguiría entrenando como si nada, pero de un día para otro el poder y la ambición lo cegarían cometiendo un horrible pecado. Engañaría a su maestro robándole su esencia divina, alcanzando una transformación y volviéndolo loco por completo. Este juraría destruir la existencia dado que los mortales eran basura, a lo que milagrosamente sería encerrado hasta que llegara un mortal capaz de eliminarlo, ya que un dios no tenía esa potestad. Ese mortal sería nada menos que Goku, el cual sería salvado por los celestes para que se encargara con el Super Saiyajin 10 de derrotar a ese ser. La transformación debutante en esta saga es obviamente esa fase divina de Demiyari que alcanzaría gracias a la esencia de su maestro, siendo quizá la fase Saiyajin más pura e increíblemente poderosa de todas. Sabiendo eso, pasemos a la siguiente. Saga Mystique. La saga Mystique es una de las sagas más fumadas de Dragon Ball AF, ya que presentaría poderes que ya directamente ni siquiera se pueden entender. En esta saga el villano principal evidentemente sería Demiyari, el Saiyajin con más potencial contra el Saiyajin más poderoso de su época. Ambos títulos curiosamente caben para ambos guerreros. Goku es salvado de desaparecer por los celestes debido a que su poder podría servirles. Este sería convocado para hacerle frente a un guerrero el cual solo en su estado base ya era superior a un Super Saiyajin 9. La batalla sería ardua, apareciendo de nuevo la fase 10, siendo sorpresivamente inútil ante la transformación de Demiyari, así de exagerado era su poder. Goku, a sabiendas de que moriría si seguían peleando, escaparía con la teletransportación dimensional, provocando que Demiyari también lo hiciera gracias a emular la técnica instantáneamente. El caos estaba servido. Las transformaciones debutantes en esta saga son todas las fases Mystique, desde la 2 hasta la 4, esta última necesitando de la esencia de Princeland para estabilizarse, ya que su sola presencia podría destruir una dimensión entera. Demiyari sería derrotado en una batalla majestuosa, quedando Goku como el nuevo guardián celeste. Sabiendo eso, pasemos a la siguiente saga. Saga de Tengu. La saga de Tengu plantea un caso muy especial. Tengu es el igual a Princeland pero en versión demonio. Princeland es un ser que está a favor de los mortales y de su existencia, mientras que Tengu está a favor de borrarlos definitivamente. Lógico, ya que este estuvo prácticamente obligado a ver la peor parte de estos al regir los infiernos. La gota que colmaría el vaso sería enterarse que su igual había dejado de existir y todo gracias a un mortal. Este frustrado buscaría la única manera de abrir el infierno 1, ya que para él era la única manera de que los mortales fueran erradicados. La transformación debutante en esta saga es nuevamente el Mystique 4 pero en versión demoníaca. Esta sería la forma de equilibrar la forma Mystique de Vegeta, dándole ese característico color café, además de también traer a Gogeta en versión Mystique 4 por leves instantes. Finalmente estos lograrían sellar la puerta al infierno 1 pero provocando con su fusión el más complicado de los problemas, lo que nos llevaría al final de la fase Armagedón. Saga de la bestia Takama, el final del Armagedón, lo que da sentido a todo Dragon Ball AF. Takama es un ser primordial del nuevo multiverso. Este sería el manto oscuro lleno de residuos del núcleo celeste cuando tanto celestes como demonios creaban todo nuevamente. Este infinito manto tomaría conciencia volviéndose un ser hambriento de poder y sumamente manipulador. Era, por así decirlo, la maldad pura. Takama en el pasado sería sellado gracias al esfuerzo conjunto de Princeland y Tengu, ya que es imposible derrotar a un ser así en teoría. Ya sellado, este juraría volver en algún momento, pero esto tardaría eternidades. Takama sería la maldad en el corazón de todo mortal inevitablemente, por lo que técnicamente poseía leve control sobre todos estos. Este moldearía la historia de los mortales a placer, creando técnicas y seres que apresurarían su resurgimiento. No obstante, había una pequeña casualidad, un Saiyajin que mantendría dormida su maldad de manera accidental y que gracias a las esferas del dragón sería purificado y liberado del control del destino por Evil Goku. En resumidas cuentas, Goku era el contrario a todo lo que Takama había construido por eternidades. La transformación debutante en esta saga es nada menos que el Mystique 5, que pasaría a ser la transformación más poderosa jamás vista, por lo menos en el nuevo multiverso. Estos pelearían en la nada misma, ya que con solo un ataque Takama destruiría todo lo existente, mientras que la puerta del infierno 1 se abría una vez más. En sí, esta sería la fase 3 de Dragon Ball AF hasta el momento, aunque como saben estaremos retomando la fase 4, que es la fase multidimensional. En esta todo se decantará en el infinito y 20.000, ya que estos notaron el poder de Goku y Takama, comprendiendo que fuera de su infinita omnipotencia existe alguien más allá de solo ellos dos. Y bueno, detalles más, detalles menos, esta sería toda la cronología de Dragon Ball AF que
conozcamos de la historia escrita. Este preámbulo, como lo dije al principio, lo hago pues ya en los próximos días estaré reponiendo todas las sagas en un estricto orden nuevamente. Antes de ello habrá otro video explicando la situación y los pros y contras de estos, pero de manera rápida estamos cerca de volver a tener todas las sagas en el canal. En esta ocasión puntual espero que sí les haya gustado el video, pues siendo completamente sincero, aunque son quizá 20 o 25 minutos, realmente estuve horas y horas grabando y editando. No es tan fácil cuando no usas el Loquendo, así que les agradecería mucho compartir este video. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.